Y sí, todos nos quedaremos en casa. Y renacerán los valores de familia, compartir, trabajar, aprender. Nos encontraremos con nosotros mismos, más fuertes y más unidos. Renacerá una Colombia que ante la adversidad se hace más grande. Una Colombia a la que todos queremos pertenecer. Esta lucha la daremos a distancia, pero más unidos que nunca. Vamos, Colombia, el futuro es de todos. Ahora los colombianos podrán tener información confiable y oportuna sobre el coronavirus con la aplicación nacional móvil Coronap Colombia. Al descargarla debes registrarte con tus datos personales y los de tu familia para protegerlos y conocer todo acerca de la pandemia. También encontrarás noticias, consejos de salud, información importante de prevención, teléfonos útiles, farmacias, entre otros. Además, podrás registrar tus síntomas para verificar tu salud desde casa. Fácil y seguro. La descarga y el consumo de datos de la app son gratuitos y está disponible para iOS y Android. Una aplicación que todos debemos tener, porque prevenir es tarea de todos. Quédate en casa. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Hoy quiero saludarlos muy especialmente, empezando esta Semana Santa, una semana que es muy importante para todos los colombianos, que nos representa a nosotros recogimiento, ambiente en familia y sobre todo muchísima fe. Y quiero empezar por agradecerle a tantas personas que nos han enviado mensajes de cara a esta Semana Santa. Y hoy particularmente recibí un mensaje de una colombiana que está en la Colombia profunda y que me decía: presidente, usted que es un hombre de fe, mándenos un mensaje también a todos los colombianos. Y yo quiero decir que empezando esta Semana Santa y respetando a aquellos que tienen manifestaciones de la fe distinto, que están solamente en la expresión de la espiritualidad, yo quiero empezar esta semana donde todos nosotros podamos hacer una oración en nuestras casas con nuestras familias y donde nosotros consagremos a Colombia ante el Sagrado Corazón de Jesús y también ante la patrona de Colombia, la Virgen de Chiquinquirá. Yo quiero decirles que son símbolos que están en nuestro corazón y que en muchas familias está presente, y que en medio de muchas situaciones y de adversidades y de dificultades también saquemos la fe a relucir, orgullosamente, quienes la tenemos y también con respeto por quienes no la tienen, pero incorporémosla también a ese mensaje de familia en esta Semana Santa. Quiero también decirles hoy que quiero enviarles un mensaje muy especial a todos los héroes y heroínas de la salud, nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a todo ese personal de apoyo que está dando lo mejor por Colombia, a nuestros soldados y policías, una vez más mi gratitud, a todos los funcionarios que están trabajando para que el Estado atienda a las familias más vulnerables y que preste los servicios oportunamente, a todos aquellos que están trabajando en los distintos servicios públicos, servicios esenciales, y que lo están haciendo también con un gran compromiso para que no le falte a los colombianos ni el alimento, ni que les falte a ellos tampoco el tener esos servicios como la luz, el agua, el gas, el teléfono, la conectividad a lo largo de esta cuarentena nacional o de este aislamiento preventivo obligatorio. Y agradecerle a nuestros campesinos y a toda la cadena de abastecimiento. Una vez más, gracias, y gracias a todos ustedes en sus casas, porque estos no han sido momentos fáciles. Estamos ante una situación grave para el mundo, desafiante en Latinoamérica y desafiante para nosotros. Nunca lo habíamos vivido, pero sé que en sus casas, en medio de tantas angustias que quizás salen de incertidumbre frente a lo que pasa en el mundo, yo sé que hay una gran certidumbre, y es que como país nos estamos haciendo más fuertes y tenemos que salir exitosamente adelante de este reto. Yo quiero decirles que hoy hemos revisado cifras que yo las comparto con ustedes para actualizar. A hoy tenemos 1.579 casos que han sido declarados positivos. Tenemos
más del 80% de las personas siendo atendidas en sus casas, algunas con asintomatía, otras o asintomáticos, otros que tienen manifestaciones leves, otros moderados, y tenemos 211 personas en los hospitales. Hay 76 personas que están en las unidades de cuidado intensivo, pero tenemos también 88 personas que se han recuperado, personas que han salido de este proceso y han salido también vigorosos. Por supuesto, también tenemos casos que nos duelen. Esas 46 familias que se han visto golpeadas por la pérdida de un ser querido. Pero a esas familias les decimos también que estamos con ellos. No son momentos fáciles, son momentos muy exigentes desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del cariño. Pero como país también sabemos expresar nuestra solidaridad en estos momentos. Quiero también decirles que se han descartado 26.106 casos de personas que han sido sometidas también a estos exámenes o a estas pruebas. Y estamos trabajando también en el territorio con otros laboratorios universitarios, con las redes departamentales, porque queremos también seguir fortaleciendo nuestra capacidad como nación. Quiero contarles que hoy tuvimos una reunión de los presidentes de Prosur, la tuvimos virtual, y en esa reunión escuchamos los casos de varios países. Escuchamos al presidente Lenín Moreno, que nos contaba sobre la situación en el Ecuador. Escuchábamos también su experiencia, donde él nos decía que habían logrado avanzar en cuarentenas, pero que en algunos sectores hubo muchísima irresponsabilidad, y compartía también esa experiencia. Escuchábamos el caso del presidente de Chile, Sebastián Piñera, donde han tenido aislamientos que los han ido sectorizando en lugares de la población. Escuchábamos al canciller del Perú, en representación del presidente Vizcarra, contándonos también cómo avanza su cuarentena nacional o su aislamiento preventivo obligatorio. Escuchamos la experiencia del Uruguay, donde también se han endurecido. Y en todos esos países también han mantenido cadenas de abastecimiento y el funcionamiento de sectores para atender a la población en los servicios, en el caso de la fuerza pública. Escuchábamos también al presidente Mario Abdo del Paraguay compartir su experiencia. Todos encontramos que hay elementos en común. Primero, la búsqueda de todos por lograr más reactivos y más pruebas para poder tener más capacidad en el territorio. También la lucha por conseguir implementos médicos en el resto del mundo. Escuchábamos también las necesidades económicas y tuvimos la presencia del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, donde hablamos de cómo ampliar las líneas de crédito del ente multilateral, donde queremos también que más recursos sean utilizados para atender esta contingencia. Y por supuesto también hablamos de la posibilidad de articularnos para tener compras de algunas de estas herramientas que son necesarias para enfrentar el coronavirus con criterios unificados y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Creo que fue un encuentro muy productivo. Y también quiero decirles que, como se los anticipé la semana pasada, hemos estado trabajando con el equipo de infectólogos, de epidemiólogos, con el equipo del Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud, para ver cómo van avanzando las medidas que hemos adoptado. Y de nuevo quiero reiterar que aquí hay un principio: la defensa de la vida, la defensa de la salud, la protección de las familias más vulnerables y, por supuesto, la resiliencia social de nuestro país. Con esos criterios nosotros hemos venido haciendo análisis técnicos todos los días, y hoy le he pedido al ministro Fernando Ruiz que les comparta a ustedes cómo se va leyendo eso que se conoce como la curva epidemiológica, la curva del coronavirus en nuestro país. Quiero destacar que Colombia hoy está avanzando positivamente, pero no podemos nunca cantar victoria, porque todos los días tenemos que exigirnos en lograr ese propósito: frenar la velocidad de crecimiento exponencial de una pandemia que golpea exponencialmente al mundo, donde nosotros podamos tener esas prácticas de aislamiento acompañadas de las prácticas de higiene y el comportamiento individual, y por supuesto con la orientación de salvar vidas. Por eso hoy también invité a Carlos Álvarez, el expresidente de la Asociación Colombiana de Infectólogos, y quien viene analizando con nosotros en nuestro equipo el comportamiento del coronavirus. Pero quiero que escuchemos al señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que les haga a ustedes una actualización de cómo se está comportando esta curva en Colombia y por qué
es tan importante que sobre la base de información técnica, científica, médica, de salud pública, nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestro país. Así que le voy a dar la palabra al ministro Fernando Ruiz y ahora me referiré a los comentarios que él haga. Ministro. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los colombianos. Quisiera ahondar en lo que usted me solicita, que es hablar un poco de la curva y de cómo se nos ha venido presentando la epidemia hasta el momento. Quisiera que pasaran la presentación, por favor, o las gráficas que trajimos. Presidente, este es el comportamiento, la curva que se ve hacia arriba, es la proyección que hizo el Instituto Nacional de Salud, con base en todos los resultados, la evidencia y los análisis de todos los expertos, de cómo se debería haber presentado la curva en Colombia, para la curva epidémica en Colombia para el momento actual. Y la curva que está en la parte blanca indica el aplanamiento que hemos venido teniendo a lo largo del tiempo en la presentación de la curva. Pasemos a la siguiente, por favor. En esa gráfica se puede ver que efectivamente, mientras nosotros con la base en la estimación de la curva teníamos una estimación de que íbamos a tener en este momento para el 4 de abril 5.783 casos, lo reportado hasta esa fecha teníamos 1.406. Deberíamos haber tenido 381 hospitalizados y hemos tenido en realidad 117 para esa fecha 4 de abril. 129 en unidad de cuidado intensivo y íbamos para esa fecha en 57. Y efectivamente 35 muertes y lo reportado fueron 32. Siguiente, por favor. Esto nos indica, presidente, que hemos tenido un comportamiento de la curva con un aplanamiento evidente en la forma en que se han venido reportando los casos, y a diferencia de lo que algunas personas están diciendo, efectivamente sí hay una diferencia muy grande entre lo que se planteó que íbamos a tener y lo que efectivamente estamos teniendo en la realidad. Lo que sí hemos observado, presidente, también muy importante, es que hemos tenido, dado por las medidas de protección que se han instrumentado en el país, hemos tenido una reducción de lo esperado en la mortalidad en la población mayor de 70 años, donde en este caso solamente hemos evidenciado 18 muertes en personas mayores de 70 años, pero al contrario hemos tenido un número bastante importante de muertes en población más joven, entre los 30 y los 69 años. Esto nos indica que hay un grupo de riesgo que está evidenciado en la literatura, el doctor Álvarez lo podrá corroborar, que son las personas que tienen diferentes enfermedades en salud, hipertensión, obesidad, temas de diabetes y otras enfermedades que hacen que el cuadro se pueda agravar de determinado momento. De manera que tenemos una población en riesgo que estamos identificando ya con los datos reales, y con base en esa información podemos dar a esta parte del país de que tenemos un grupo de riesgo importante, pero que además nuestras medidas sobre la población menor de 70 años han sido indudablemente efectivas hasta el momento. Gracias, ministro Fernando. Yo creo que lo que usted ha dicho es muy importante y muchas personas se preguntan en sus casas, bueno, pero ¿en qué consiste este ejercicio de ir aplanando la curva? Yo quiero repetirles a ustedes, primero, que esta es una pandemia que tiene unas características. 80% de sus portadores son asintomáticos. Otras personas tienen manifestaciones leves y moderadas, pero a quienes ataca con mayor agresividad los puede llevar a situaciones donde se compromete la vida. Y es por eso que todas las medidas que se han adoptado han sido importantes. La medida de restringir la jornada universitaria y escolar, la medida del aislamiento preventivo obligatorio de los mayores de 70 años, los cierres de fronteras, no tener eventos públicos, no tener bares, discotecas, limitar la interacción. Todo esto ha tenido un impacto. Y estamos en unas semanas que son muy importantes. Son importantes para ustedes, son importantes para nosotros, son importantes como país. Y por eso yo quiero decirles que después de haber trabajado con este equipo de colaboradores, de ver sus recomendaciones, de ver las tendencias, yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional
por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento, que busca lo mejor de todos nosotros, es justamente para que nosotros podamos seguir salvando vidas, quebrándole el crecimiento exponencial a esta pandemia y que nosotros vayamos teniendo también mayores logros y vayamos fortaleciendo también nuestras capacidades en el sistema de salud, nuestra capacidad de hacer pruebas y nuestra capacidad de articular cada vez más toda la red de prestadores del servicio de salud. Esta es una decisión que se toma basado en estas recomendaciones y en estos análisis, pero también quiero decir con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y le agradezco a la doctora Gina Tambini que esté hoy aquí con nosotros. Ahora le voy a dar también el uso de la palabra. Lo que nosotros tenemos también que tener claro es que el mantener este aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril también tiene que ser para reforzar otras medidas que hemos adoptado. Los adultos mayores se van a mantener en ese aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo, como nosotros también lo planteamos. Y el esfuerzo en nuestras casas es justamente proteger a esos adultos mayores de 70 años en el distanciamiento, en el manejo, en las prácticas de higiene con ellos. Es muy importante también que tengamos en cuenta que nosotros habíamos pensado inicialmente que los niños, los jóvenes, los universitarios estuvieran por fuera de la jornada académica inicialmente hasta el día 20 de abril. Pero pensando también en el esfuerzo que debemos de hacer, vamos a extender esas medidas hasta el 31 de mayo. Y ahora le voy a dar la palabra a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que detalle esos aspectos. Y justamente, como nosotros tenemos que ir pensando siempre en que este proceso sea un proceso solidario, sea un proceso colaborativo, sea un proceso humano y sea un proceso también de inteligencia colectiva, nosotros también hemos escuchado el clamor de muchos ciudadanos. Sabemos que hoy en el mundo hay una gran disputa por tener material como estos jabones antibacteriales, desinfectantes, que tengamos mecanismos de protección para superficies en el hogar, para superficies en muchos lugares. Vamos a habilitar con todos los protocolos que el país pueda tener suficiencia y producción para atender esa necesidad de todos en nuestros hogares. Y quiero también reiterar, y es muy importante, que valoremos el trabajo que están haciendo muchos colombianos. Hace pocos días, ante una situación de emergencia en Santander, en Málaga, tuvimos al grupo de ingenieros militares llevando un puente y atendiendo una calamidad. Y esa realidad también se vive en otros lugares del país. Por lo tanto, también tenemos que garantizar que muchas de esas obras que son para la protección de la vida, que son para la conectividad, que son para los municipios y sobre todo previendo que pueda venir una etapa de lluvias muy pronto, tenemos también que facilitar que esas obras se adelanten con todos los protocolos de seguridad pensando en el bienestar de nuestro país. Eso es un ejercicio de inteligencia colectiva y nosotros tenemos que seguir buscando que todos y cada uno de nosotros entendamos que esta pandemia no es cuestión ni de pocos días, ni de pocas semanas, ni de un mes, ni de dos. Esta pandemia está presente en el mundo y mientras no se desarrolle una vacuna va a estar presente. Y nuestro reto como país, como sociedad, es ser capaces de adaptarnos. Y adaptarnos significa seguir protegiendo la vida, protegiendo la salud y tomando todas las medidas de protección que se requieran. Pero entender también que en ese ejercicio nosotros tenemos que ser cada vez más inteligentes y eso implica ser colaborativos, solidarios, humanos y buscar que la sociedad también logre salir adelante. Porque este es un país que nadie le ha regalado nada y que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir generando bienestar y que tiene que seguir progresando. Por eso estas decisiones que son tan importantes
se toman en función de un análisis riguroso. Aquí no hay criterios de carácter político. Aquí solamente tiene que primar la unidad de nuestro país, la responsabilidad de todos nosotros con nuestro país. Porque aquí nadie, absolutamente nadie, puede obrar sin un criterio de unidad nacional. Sabemos que en el mundo existen muchas diferencias, que en la política hay muchas diferencias, pero aquí el único propósito es sacar a Colombia adelante y por eso se toman estas decisiones. Yo quisiera, en función de esto que acabo de escribir, darle la palabra también al doctor Carlos Álvarez, a este gran y destacado infectólogo y epidemiólogo, para que también les valide a ustedes la importancia de estas decisiones que les acabo de comunicar. Doctor Carlos, lo escuchamos. Gracias, presidente. Yo creo que es importante tener en cuenta y que entendamos todos cómo es la vida del virus y qué es lo que pasa normalmente cuando nos enfrentamos ante este virus. Es importante empezar porque el virus nos infecta y probablemente va a durar un tiempo sin presentar síntomas. Y esos síntomas pueden durar entre 4 o 5 días y después de ese tiempo es que las personas empiezan a tener síntomas, los que presentan síntomas. Y dura un tiempo con síntomas leves y algunas personas desafortunadamente pueden complicarse y terminan requiriendo hospitalización. Y después de eso, de entre 10 a 14 días es el tiempo prudencial en el cual una persona que tiene esas complicaciones y que está hospitalizado termina llegando a unidades de cuidado intensivo. Es decir, más o menos sabemos que una persona que se infecta probablemente en el día 11, en el día 12 o hasta el 14 va a poder complicarse o definitivamente empieza a quedar recuperado. Ese es un punto importante para entender cómo es el comportamiento de los virus. Obviamente alguien me dirá que a veces pueden encontrar personas a los 3 días o a los 18 días. Pues sí, desafortunadamente los virus no leen los libros y no siempre hacen lo que uno quiere que pase. Pero en general sí podemos entender que hay unos tiempos esperados que es lo que podríamos mirar cuál es el impacto que tiene cada una de las medidas que se van haciendo. Es decir, las personas que en este momento están llegando a las unidades de cuidado intensivo o que están hospitalizadas fueron personas que se infectaron hace unos 7, 8, 10 o 14 días. Por eso es tan importante ver en el tiempo cómo es la dinámica. Y eso es parte de lo que se habla de la inteligencia en la toma de decisiones, es decir, ver cómo se va cambiando, cómo es de manera sabia lo que ya se conoce. Hay cosas que no conocemos del virus, pero otras que sí conocemos ya y sabemos el comportamiento. Y basados en esos cambios desde el punto de vista clínico y saber cómo está, y los datos que mostraba el señor ministro, de qué tantas personas se han diagnosticado. Pero un punto importante que no se escapa, porque alguien podría decir, se escapan casos que no hemos diagnosticado, pero las personas que están en los hospitales, que están en las unidades de cuidado intensivo y que infortunadamente fallecen, son personas que sí les hacemos un seguimiento estricto y que probablemente de una manera indirecta podemos también saber qué casos habrían detrás de eso. Para tener en cuenta, normalmente también sabemos que 5%, es decir, 5 de cada 100 personas que presentan la enfermedad y que van a cuidado intensivo. Y por lo tanto, cuando a veces tenemos un 4%, podemos predecir de una manera importante cuántos casos podrían estar en la comunidad que no tengamos y no nos damos cuenta. Y más o menos también conociendo qué tanto el virus se contagia y cómo se transmite, también poder entender cómo es la dinámica de lo que viene en las semanas siguientes. Eso es la curva. La curva no es otra cosa que, sabiendo esos datos propios del virus y algunos propios del comportamiento nuestro, podemos predecir. Obvio, hay cosas que no se predicen solamente con el virus o con los datos clínicos, sino también con el mismo comportamiento y la disciplina de cada una de las personas. Hay unos modelos que se hacen para poder entender cómo podría ser, pero otro también es la realidad como va ocurriendo y lo que estamos viendo y el impacto que tiene, no una, sino la sumatoria de las medidas que van pasando, porque son medidas que se han ido tomando paulatinamente y al final no importa cuál tenga más o menor impacto, lo que importa es que esa sumatoria de medidas son las que logran llegar a un efecto importante que lo estamos viendo. Ahora bien, vienen otros factores que hay que tener en cuenta también, los factores climáticos, por ejemplo. También ver el impacto que tiene los cambios en la movilidad de las personas y justamente también el impacto que tiene las otras medidas de aislamiento social. Yo creo, señor ministro, que, por ejemplo, uno podría decir de una manera muy primitiva, pero es un punto importante, vemos que gente mayor no se ha muerto como en otras partes.
¿Será que nuestros adultos mayores son más invencibles? Uno podría decir que probablemente no, sino que probablemente empezamos a mantenerlos en aislamiento preventivo mucho más temprano que lo que ocurriría. Y esas son las medidas que aparentemente nos están dando primeras luces del impacto. Ojalá que esto se mantenga así en el tiempo y que nuestros adultos mayores no sean afectados y que no tengamos. No es que no nos preocupe la gente joven ni mucho menos, pero sabemos que si las personas mayores se infectan, pues infortunadamente lo que nos ha mostrado los datos de China, de Europa, de Estados Unidos, es que desafortunadamente les va mejor. Alguien podría decir, ¿es que los adultos mayores se contagian más? No, todos nos contagiamos igual. Lo que diferencia es que ser mayor y tener algunas condiciones de enfermedad nos hace más susceptibles a que nos compliquemos y que terminemos en cuidado intensivo. Muchas gracias, doctor Álvarez y ministro. Como esta es una decisión que es muy importante y es muy exigente para todos como nación, porque quiere decir que este esfuerzo que estamos haciendo tan grande, toda Colombia, con una gran disciplina y un sentido de colaboración, a partir del lunes 13 de abril se va a extender por 14 días hasta el día 27. Yo quisiera que ustedes, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud pública, pueda precisarle a los colombianos por qué 14 días, por qué mantener la medida y cuál es nuestro gran objetivo como país. Lo escuchamos, ministro. Gracias, presidente. Colombianos. Es muy importante dar a conocer que nosotros del sector salud, del Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, con los grupos de expertos que nos han acompañado durante todo el desarrollo de la epidemia, hicimos un análisis muy profundo de la situación en la que se encontraba el país, de los datos que teníamos, del comportamiento de la morbilidad, del comportamiento de la mortalidad, de los grupos que estaban siendo afectados, y con base en esa razón nuestra recomendación ha sido la de prolongar el aislamiento preventivo obligatorio por un término adicional de otros 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque hemos venido manejando siempre ciclos de 14 días relacionados con el periodo de contagio conocido del virus. En el primero, en el que estamos actualmente, hemos tenido 14 días más los días correspondientes a los días santos de Semana Santa. Y la extensión sería por otros 14 días teniendo esa consideración del ciclo que estaríamos manejando. ¿Qué es lo que buscamos con esta extensión del aislamiento preventivo obligatorio? Yo diría que 3 cosas. La primera, lograr un mayor tiempo para el seguimiento del comportamiento de la epidemia y específicamente de las medidas que hemos implementado. Nosotros pensamos que los efectos que estamos midiendo al día de hoy, los últimos días de aplanamiento de curva, se relacionan fundamentalmente con las primeras medidas que se tomaron, como dice el doctor Carlos Álvarez, con el aislamiento preventivo de las mayores y el aislamiento preventivo de la población jóvenes, pero que los efectos de la cuarentena se empezarán a revelar en los próximos días. Y para nosotros, como para todo el mundo, es muy importante lograr ese aprendizaje para poder tomar las mejores decisiones a futuro. Ese comportamiento de la cuarentena se revelará en las próximas semanas y por eso tener un tiempo adicional es absolutamente relevante para poder tomar las mejores decisiones y actuar en el bien de los colombianos. El segundo punto es la preparación, tener un mayor tiempo para un alistamiento de lo que se requiere desde los servicios de salud, en todo lo que significa disposición de pruebas, materiales de dotación, equipamiento, y tener un horizonte mucho más claro de lo que podríamos apropiar para tener a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros profesionales de la salud y trabajadores de la salud con las mejores condiciones de trabajo para poder atender a la población colombiana. Y también en ese ámbito avanzar profusamente en el montaje por parte de las EPS e IPS de los programas de prevención, domiciliarios, ambulatorios, de atención de poblaciones mayores y también desde las propias Secretarías de Salud en todo lo que se implica el desarrollo del plan de contingencia. Y por último, y no menos importante, reforzar fuertemente la atención de nuestras poblaciones en riesgo, adultos mayores y población joven con síndromes que nos incrementen la severidad. Colombianos y señor presidente, esta es la oportunidad, es el momento de tener las mejores condiciones para afrontar esta situación, para evitar hasta donde sea factible los riesgos que van asociados a esta epidemia, y creemos que lo que se está planteando es una medida absolutamente coherente, integral y que busca fortalecer y asegurar que nuestra sociedad, nuestra ciudadanía
esté en las mejores condiciones para afrontar los riesgos que indudablemente trae el COVID-19. Muchas gracias, ministro Fernando Ruiz. Doctora Gina Tambini, usted es la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Yo la quiero invitar para que usted también le diga a los colombianos, que ya la han visto usted en varias ocasiones, ¿por qué esta decisión se toma con ustedes y con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud? ¿Y por qué, ante el comportamiento que estamos viendo de la curva y viendo que las próximas semanas van a ser cruciales, nosotros queremos seguir manteniendo este aislamiento preventivo obligatorio y hacerlo con un criterio de preservar la vida y la salud, pero al mismo tiempo de ser cada vez más solidarios, más colaborativos, más disciplinados y más inteligentes en prevenir la expansión exponencial de esta pandemia? La escuchamos, doctora Gina. Muchas gracias, señor presidente. La medida que usted está tomando es muy importante y gracias por también haber tenido los espacios de poder haber interactuado con usted y con su equipo. Tenemos muchas lecciones que venimos aprendiendo de varios países que han ido adelante con el inicio de los casos, como son los países de Asia, y también lo estamos viendo a nivel de los países de la región. La medida que se está tomando de extender este aislamiento preventivo inteligente es muy importante. El impacto que podamos tener en la pandemia es el resultado de este trabajo de todo el gobierno y toda la sociedad. Y ahí todos tenemos parte en esta respuesta. Pobladores de Colombia que están escuchando acá al señor presidente, al ministro de Salud y a los otros colegas en esta mesa, es importante lo que usted pueda hacer. El cumplimiento de esta indicación del aislamiento preventivo inteligente es muy importante. Y como bien lo decía el señor ministro de Salud, hay 4 aspectos que hemos aprendido de otros países. La vigilancia epidemiológica, esa detección temprana de los casos, el aislamiento de los casos y sus contactos es fundamental para poder realmente cortar la transmisión. El asegurar las camas hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos, donde se incluya también esa ventilación asistida, que es un esfuerzo que viene haciendo el gobierno, fundamental. Y este tiempo nos da para seguir preparándonos más. Tercero, esa máxima protección al personal de salud, fundamental. Lo estamos viendo en otros países de la región andina. Es un llamado a la atención de que tengan los elementos de protección y que podamos cuidarlos. Y todos los pobladores, cuidemos de nuestros cuidadores. Y cuarto, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, donde todos tenemos una parte. La higiene respiratoria, el lavado de manos exhaustivo, como ya lo hemos aprendido con los 20 segundos. Entonces, señor presidente, estamos con usted en esta medida. Es importante la extensión para darnos tiempos a seguir preparándonos. Esta es una respuesta de todo el gobierno y toda la sociedad, donde cada uno de nosotros tenemos parte. Muchas gracias, doctora Gina. Yo le quiero dar la palabra ahora a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que se refiera a estas decisiones que acabamos de compartir y cómo se van a llevar a cabo en lo que tiene que ver con la educación universitaria, la educación escolar y también los centros de atención infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La escuchamos. Bueno, buenas noches, presidente, compañeros, los televidentes, las familias, los niños, los jóvenes que nos están viendo. Yo creo, presidente, que cuando usted habla de aislamiento inteligente, usted nos está invitando a todos a hacerlo de forma solidaria, colaborativa, con foco y con información de primera mano. Y eso es lo que hemos hecho en el sector educación. Recordarán ustedes que el día 15 de marzo, y casi que de los primeros países de América Latina, el señor presidente le compartió a las instituciones de educación superior que era necesario resguardar nuestros niños, los jóvenes, el sistema educativo. Y en tal sentido, presidente, estas semanas han sido semanas útiles para entender y prepararnos para lo que viene y como sistema acatar el mensaje de salud. Han oído a un ministro, a unos expertos en salud hablándonos de curva epidemiológica, hablándonos de perfiles, donde no solamente estamos hablando de adultos mayores, sino por otro tipo de enfermedades también estamos hablando de jóvenes y demás. Y recordamos lo importante que es entonces
todos como familia, como sector, como país, tomar una medida muy coherente con el sector educación. En ese sentido, el señor presidente anunciaba que la medida que habíamos tomado hasta el 20 de abril irá hasta el 31 de mayo. Y claramente, como surgen dudas, iremos rápidamente pasando por cada uno de los niveles de formación. ¿Qué hicimos estas semanas con las instituciones públicas, las secretarías de educación, los maestros, los directivos? Para todos un gran agradecimiento. Prepararnos con semanas de desarrollo institucional, nuestra plataforma Aprender Digital, que está hoy ya con muchos más recursos, tiene más de 4 millones de interacciones, un canal que es 321 Eduacción, Radio Nacional, y hoy, presidente, nos estamos preparando con la ministra de TICS y RTBC para abordar programación en canales locales y en radios y emisoras comunitarias. ¿Por qué? Porque tenemos que poder llegar a quienes están conectados y quienes no están conectados. Contextos, guías, trabajo para maestros y orientadores, todo eso ha pasado estas semanas. Y además tomamos las medidas referentes al PAE, para hablar de PAE en casa, tomamos otras medidas con referencia al ICETEX y estamos trabajando minuto a minuto con las secretarías. Entonces, el mensaje para los colegios públicos, para las secretarías: redoblemos esfuerzos en lo que ya teníamos preparado para, a partir del 20 de abril, tener semanas académicas de nuestro calendario escolar con estudio en casa. Un agradecimiento también a los padres, que han sido un actor fundamental estas semanas y que seguirán siendo parte de una interacción familia, secretarías, maestros, padres de familia. Comenzamos la semana entrante todo el tema de escuela de padres. Colegios privados. Los colegios privados son de calendario A o calendario B. Para los colegios de calendario B, que ya están terminando sus semanas, continuarán como venían, en un trabajo virtual, digital, a distancia, con los estudiantes en casa para culminar su ciclo académico. Para los colegios privados de calendario A, también hicieron el ajuste acorde a las secretarías de educación y la invitación que siempre les reitero a poder trabajar con plataformas, distancia, guías para garantizar la continuidad del proceso académico. Universidades, instituciones de educación superior, ya les habíamos hecho la invitación y tuvimos una muy buena acogida de lograr que los jóvenes puedan estar desde casa y lo hagan a través de plataformas, a través de educación remota, contenidos y diversas modalidades. Tenemos más de 160 universidades ya en el plan piloto de transformación digital. Yo creo que allí el esfuerzo de todos será valiosísimo y aprovecho, presidente, para resaltar los esfuerzos que hoy la Universidad de Antioquia le contaba al país. Entonces, usted no solamente tiene un sector de educación superior ajustándose para servirle a los jóvenes, sino también innovando y aportarle a los retos en materia de innovación, investigación, desarrollo y talento humano. Finalizo con los temas de las pruebas del ICFES y el acceso a la educación superior. Claramente genera ansiedad o inquietud de los jóvenes de calendario B que no han podido presentar la prueba. Estamos justamente esta semana sacando el desarrollo normativo que permite flexibilizar las condiciones de ingreso. Ya han visto que las universidades han enviado comunicaciones hablando de nuevos requisitos y en su momento, cuando el Ministerio de Salud nos informe, podrán ustedes presentar la prueba y adjuntarla. Esta flexibilización va acorde a una realidad y a no interferir en la dinámica del segundo semestre de este año. Igual continúa el plan de alivios de ICETEX que anunciamos, que va por toda la fase de la emergencia sanitaria, es decir, al mismo tiempo que estamos hablando hasta el 31 de mayo, y reiterar para todo el sistema educativo: aquí todos aprendemos, contribuimos, son cambios sociales, de costumbres, del día a día, cuidado, autocuidado, distancia social. Gracias a todo el sector educativo y aquí estamos, día por día como Ministerio de Educación, para dar la mano en este proceso que sabemos que no es sencillo, pero que se lo debemos a nuestro país, justamente por el primer motivo del aislamiento inteligente, que es preservar la salud de los colombianos. Muchas gracias, ministra María Victoria. Como muchos también en sus casas se preguntan es: ¿cómo vamos a hacer para estar abastecidos en tantas cosas que están escaseando en el mundo? Y es verdad, estos jabones antibacteriales en muchos lugares están escaseando, ropa para el sector médico, ropa de protección especial. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo como país y quiero también agradecerle a muchas personas, a micro, pequeño, medianos y grandes empresarios que han dicho que quieren trabajar para producir esos materiales y permitirnos a nosotros atravesar por esta tempestad de la pandemia global del coronavirus y hacerlo también con una gran capacidad de atender y abastecer a todas las familias de nuestro país. Yo le he pedido al ministro de Comercio, Industria y Turismo que haga esa gran convocatoria para que esos sectores que nos van a ayudar a producir tapabocas, los que nos van a ayudar a producir ropa para nuestro personal médico y de salud, ropa especializada, que nos ayuden también a tener los antibacteriales, los desinfectantes y otros productos, estén también en una capacidad de responderle a nuestro país.
Hoy estamos viendo que en el mundo la competencia es tremenda y hay muchas cosas que están escaseando y nosotros también tenemos que ponernos todos esa camiseta, sacar el país adelante, y aquí hay unas medidas que son muy importantes que ustedes las conozcan, ministro José Manuel Restrepo. Gracias, señor presidente, y un saludo a todos los colombianos. Usted ha dicho el aislamiento preventivo inteligente tiene como centro de atención proteger vidas humanas, cuidar de esas vidas humanas. Y eso significa, entre otras, un sistema de salud debidamente dotado, un sistema de salud que tenga acceso a insumos y a dispositivos médicos, a productos de desinfección y de higiene, a los tapabocas, a los geles antibacteriales, también a los guantes, a las gafas de protección, a esas mascarillas especializadas, telas también que se necesitan en este sector de la salud. Lograr eso, usted lo dice, presidente, está siendo cada vez más difícil. Internacionalmente hay realmente una gran rapiña por estos productos y de la misma manera hay restricciones a las exportaciones a nivel internacional. Pero nosotros tenemos una gran oportunidad y un gran compromiso. Un sector productivo que está comprometido, que quiere contribuir efectivamente a proveer de estos bienes al país. Todos los sectores industriales relacionados con el plástico, con las confecciones, con los productos de aseo, iniciaron ya, gran parte de ellos, su reconversión y están produciendo tapabocas y este tipo de productos. Están atendiendo esa escasez que pueda existir en nuestro país. De hecho, presidente, lanzábamos recientemente la Red de Empresarios por la Vida. Y esa Red de Empresarios por la Vida, en el día de hoy, incluso lanzamos una primera gran convocatoria. Más de 20 millones de tapabocas para que se produzcan en este país. Más de 2 millones de mascarillas quirúrgicas producidas en Colombia. Así que la decisión, presidente, es que habilitaremos a partir del 13 de abril la capacidad de producción de esa cadena productiva, de esos sectores claves que se están reconvirtiendo, que se van a reconvertir, que van a producir esos insumos y dispositivos médicos con el único propósito de enfrentar lo que necesita la pandemia y con el propósito al final de proteger vidas humanas, claramente con protocolos en lo locativo, en la desinfección, en el mantenimiento, en el distanciamiento en la operación, en la higiene y la protección al interior de estas plantas, en la forma de interacción en el trabajo, en el manejo de situaciones de riesgo. Pero debo decir que estamos muy complacidos de ver además un sector empresarial que ha entendido que en este momento prima el bien común sobre su bien particular y que está trabajando para proteger vidas humanas. Y yo quisiera agregar, ministro José Manuel, porque muchas personas también en su casa se hacen la pregunta y formulan la inquietud, bueno, pero hoy en medio de esta cuarentena ya hay sectores que están trabajando por la seguridad y por la vida. Tenemos el personal médico, tenemos miembros de la fuerza pública, tenemos personas de los servicios públicos, tenemos personas en servicios también de abastecimiento. Y ahí hay sectores que han empezado a afinar muchos de sus protocolos, que aún en estos días que llevamos de aislamiento han ido adaptando sus protocolos también para protegerse y proteger a los demás. Y es muy importante nosotros recalcar esto como gobierno. Los que hoy están sirviéndole a los colombianos tienen protocolos que queremos fortalecer. Y quienes ahora han manifestado este compromiso de ayudarnos a nosotros para producir estas herramientas necesarias para enfrentar la pandemia, también lo están haciendo con un gran compromiso. Y ministra Ángela Orozco, yo quiero que usted también haga una referencia, porque yo tengo que agradecerle a tantos colombianos que se han puesto la camiseta de manera tan decidida por atender a los demás en medio de esta cuarentena nacional, de este aislamiento preventivo obligatorio, y es las personas que han estado en obras. Vimos que hace pocos días en un municipio cercano a Bogotá se rompió un tubo, salieron muchos de ellos a atender con todos los protocolos. Vimos también a los ingenieros militares en Santander, y estamos viendo también muchas comunidades que nos dicen, por favor, antes de que llegue este invierno, tratemos de avanzar para que eso también nos permita salvar vidas y prevenir accidentes y otras cosas. Yo creo que ahí es muy importante también, y quiero agradecerle a esas personas que han dicho que quieren estar atendiendo esas necesidades del pueblo colombiano, también con esos protocolos, para que inteligentemente estemos protegiendo la vida y la salud, pero al mismo tiempo también terminando muchas de esas obras que son necesarias también para proteger la vida por otros factores en el país. La escuchamos, ministra. Así es, señor presidente, colombianos todos. Nosotros en este sector hemos tenido un grupo de gente que ha venido contribuyendo y trabajando, los transportadores,
los transportadores de carga, los transportadores de pasajeros que transportan a todas aquellas personas dedicadas a la producción y abastecimiento de alimentos, atender los temas de salud, atender a los colombianos, precisamente aquellos profesionales de la salud que están atendiendo a todos los colombianos. Igualmente, también ha habido obras que se han tenido que atender por emergencia y precisamente con base en esa experiencia y con base en esa necesidad, hemos venido construyendo en esta semana un fortalecimiento de los protocolos de bioseguridad para garantizar que esas obras de infraestructura de transporte que conectan a los colombianos, que son necesarias precisamente para sustentar el transporte del abastecimiento de alimentos, del abastecimiento de insumos de la salud, para llegar a cada comunidad de Colombia con esos abastecimientos y con esas necesidades para los colombianos, se ha venido construyendo de la mano del Ministerio de Salud y obviamente también es un trabajo que tendremos que hacer y socializar con las Secretarías de Salud. Claramente, este es un sector que no solamente es muy importante para soportar ese transporte, soportar esa posibilidad de que los colombianos reciban su atención en salud y reciban todo su abastecimiento de alimentos durante este aislamiento inteligente, sino también es un sector que tiene un impacto social enorme en esas regiones. Y hay evidencia que demuestra que en otros países ese sector continuó abierto con las debidas precauciones por la misma naturaleza del sector, porque la mayoría son construcciones al aire libre, con un aislamiento social natural entre los trabajadores y con los debidos protocolos de bioseguridad que hemos venido construyendo durante esta semana de la mano del Ministerio de Salud. Vamos a trabajar de manera colaborativa, de manera coordinada, con todos los alcaldes de aquellos municipios por donde atraviesan las obras que nos han solicitado el restablecimiento de las mismas, precisamente porque son necesarias para garantizar ese transporte y esa cadena de abastecimiento. De la mano de ellos, de la mano obviamente con los alcaldes y con los secretarios de esos municipios, de la mano del Ministerio de Salud y de las Secretarías de Salud, que nos van a ayudar a vigilar el cumplimiento de esos protocolos y así vamos a poder garantizar y sustentar ese transporte para llegarle a los colombianos durante este aislamiento inteligente, focalizado con todas esas medidas de seguridad. Precisamente usted comentaba, presidente, cómo en la conversación con el presidente del Paraguay, él comentaba cómo este sector se mantuvo abierto con las debidas protecciones y no solo ha tenido una ejecución muy importante, sino también ha tenido una evidencia de que se puede hacer con la debida protección, no solo de los trabajadores y operarios, sino de las comunidades y del entorno de las mismas. Esa es la razón, son esos colombianos que nos están ayudando a ayudar a los demás colombianos y de eso se trata para todos, señor presidente. Muchas gracias, ministra Ángela. Yo quiero una vez más decirle a todos ustedes en sus casas que este esfuerzo que estamos haciendo todos como país es definitivo. Esto que estamos viviendo en el mundo nunca lo habíamos visto, nunca. Sabemos lo exigente que es, sabemos que esto ha traído consigo efectos económicos, efectos sociales, efectos en las exportaciones, efectos en el turismo. Hay muchos países que de pronto no adoptaron ciertas medidas antes y les ha pasado la cuenta de cobro. Hay otros países que obraron también anticipadamente y han logrado aplanar la curva, saber que este es un tema que va a estar presente, pero manteniendo la capacidad de respuesta. En el caso de América Latina, nuestro reto es aún más grande porque no tenemos los sistemas de salud robustos que tienen los países más ricos del mundo. Pero también tenemos en algunos países avances. Colombia tiene enormes retos y tiene también rezagos en el sistema de salud, pero en el número de unidades de cuidado intensivo versus otros países y el número de unidades de cuidado intensivo como porcentaje de la población, podemos vernos mejor. Pero no obstante, tenemos que seguir aumentando esa capacidad y ese ha sido el plan que ha presentado en este espacio el ministro de Salud. Que nosotros tengamos ahorita despejadas por lo menos el 50% de las unidades de cuidado intensivo que hay en Colombia, que estamos hablando de alrededor de unas 2.400, que podamos pasar las unidades de cuidado intermedio a ser unidades de cuidado intensivo y llegar rápidamente a duplicarlo, que logremos traer más herramientas, más ventiladores para triplicar y así poder nosotros buscar un sistema que tenga la capacidad de atender muchas presiones en la salud. De otro lado, también está el proteger y el reforzar a ese personal técnico, en que nosotros también tengamos más herramientas para hacer pruebas en el país. Todos estos retos los estamos surtiendo y por eso este aislamiento preventivo obligatorio, que lo vamos a extender hasta el 27 de abril, lo que busca es que todos nosotros seamos cada vez más efectivos en las medidas. Y yo, antes de cerrar este espacio, quiero compartirles a ustedes
un video, porque mañana es el Día Mundial de la Salud. Y en este video quiero que le rindamos un homenaje a todos aquellos que están trabajando para salvar vidas. Este homenaje lo hacemos porque entendemos hoy más que nunca que ustedes son los protagonistas y los grandes héroes para vencer un fenómeno que ha traído dolor, pero que también está trayendo lo mejor de nuestra sociedad. Veamos este video. Nosotros somos unos guerreros y aquí nos quedamos. Y tú quédate en casa. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera. El guerrero sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena. El guerrero a esos guerreros y guerreras de la salud, les compartimos esa bella canción del maestro Yuri Buenaventura. Yo quiero decirle a todos los colombianos que estos no han sido momentos fáciles para ninguno, pero hoy tenemos que darnos cuenta que es en la solidaridad y en la colaboración como saldremos adelante. No se trata de individualismos, aquí todos somos protagonistas colectivos de esta realidad y nuestros triunfos serán de todos. Aquí no hay espacio ni para vanidades ni para protagonismos aislados. Somos todos Colombia. Y sabemos que hay muchas personas que se hacen preguntas sobre estas semanas que vendrán, pero justamente hemos estado pensando como gobierno en cómo mantenemos los programas sociales, cómo seguimos aumentando también la distribución de mercados a los más vulnerables, cómo logramos que los canales de crédito en condiciones favorables también permitan la protección de empleos, cómo todos sumamos. Y aquí hay un llamado a todos. Esto no es solamente de cuánto vamos a lograr proteger, sino también de cuánto estamos dispuestos todos a contribuir en nuestro esfuerzo, en nuestra tarea, en nuestro afecto, en nuestra entrega para que el país salga adelante. Yo estoy seguro que los resultados nos van a acompañar favorablemente si seguimos obrando así, con colaboración, con solidaridad, con amor por Colombia. Hoy veíamos con el ministro cómo se va comportando la curva frente a las expectativas de antes y cómo está hoy. Estas semanas tienen que ser para que todos ganemos. Yo los invito a que esta Semana Santa, que es de tanto recogimiento, estemos más tiempo en los hogares y nos vayamos preparando para estas 2 semanas adicionales donde tenemos que salir más fortalecidos. Yo sé que muchos se preguntan cuándo va a terminar esta situación, y me refiero a esta situación en el mundo. El coronavirus no es un tema pasajero, no es de 1, ni de 2, ni de 3 meses, pero si nosotros aplanamos inteligentemente esa curva de la epidemia y nos vamos también adaptando y adoptando protocolos y medidas nuestras en lo personal y en lo colectivo, saldremos mejor. Y estoy seguro además que pensar con inteligencia colectiva, con colaboración, con disciplina colectiva,
es lo que nos va a permitir a todos nosotros transitar mientras el mundo avanza hacia una vacuna, pero donde nosotros protejamos vidas, minimicemos los efectos letales y tengamos ante todo una gran vocación por salir adelante. Aquí seguiremos acompañándolos sobre las medidas que vamos tomando para proteger a los más vulnerables, para proteger a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, con el compromiso de preservar puestos de trabajo y sobre todo también buscando resolverles muchas preguntas a ciudadanos independientes, a trabajadores. ¿Qué más quisiera yo que tenerles todas las respuestas a la mano? Y quizás no las tenga todas en este momento, pero lo que sí les puedo decir es que no dejaremos de trabajar un solo minuto para proteger al pueblo colombiano. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.